Bueno, muy buenas tardes para todos. Hoy es 4 de abril del año 2022 y estamos en uno de los encuentros sincrónicos, creo que es el tercero, de la materia de conservación de la biodiversidad, semestre 2022-1. A todos los acá presentes, les agradezco por... ¿Yo qué dije? 4. Listo. Eh, listo. Gracias, Brenda. 3-4, sí, tiene toda la razón. Listo, les agradezco por estar acá presentes, lo que muestra pues el compromiso que ustedes tienen con ustedes mismos. Vuelvo y les insisto, queda la grabación. Estos espacios no son obligatorios, son recomendados y les ayuda mucho al desarrollo de la materia. Bueno, lo mismo de cada encuentro sincrónico. Si hay alguna inquietud en su momento, sea ya o posteriormente, la pueden levantar. Es para que aprovechen este espacio e interactúen, dialoguen conmigo. Básicamente es para eso, pues como tal, lo hemos establecido desde el principio. Bueno, entonces siguiendo con la dinámica de la materia, hace una semana aproximadamente estamos ya desarrollando actividades relacionadas con la segunda unidad. La segunda unidad de la materia conservación de la biodiversidad se llama Problemáticas de la biodiversidad en Colombia y en el mundo. Entonces lo que vamos a discutir es un poco sobre esas problemáticas asociadas a la biodiversidad, con énfasis en nuestro país, pero que como vamos a ver en la clase de hoy, son básicamente las mismas en todos los países del mundo, con características pues particulares en cada país. Entonces, estos son los documentos que se dejaron recomendados para la lectura, son estos 4. Lo que vamos a hacer ahorita es darle un repaso general a cada uno de ellos, nuevamente enfatizando que lo más importante es que ustedes lo lean, no que esperen a que yo venga acá y les diga de qué trata, sino que ustedes lo lean y que aprovechen estos espacios si tienen alguna duda con el documento, porque pues no preparo una presentación de cada uno de ellos pues para traérselo a ustedes. Todo depende de la lectura, de la autonomía que ustedes tengan en el proceso de formación. Entonces estamos en esta unidad 2. Vale la pena que le demos entonces un repaso a la unidad 2 acá en, la, en el @Medellín. Antes de eso voy a ir un momento a la unidad 1. La unidad 1 que ya la tenemos muy avanzada, pero que todavía tiene dos actividades pendientes. Entonces la unidad 1 tenía estas dos actividades de evaluación asociadas al primer parcial, las cuales ya fueron evaluadas. El mismo sistema pues genera la calificación. Entonces ya le subí la nota al sistema, no he recibido ningún reclamo, entonces supongo que no hubo inconsistencias en la subida de la nota en el sistema. Estas otras dos actividades que están amarradas, asociadas a la unidad 1, principalmente esta de monitoreo de una especie de fauna y flora, es una actividad que empezó ya hace unas semanas atrás, pero es una actividad que todavía tiene plazo de entrega hasta el 15 de mayo de 2022. Entonces es una actividad que se desarrolla durante todo el semestre, en la cual ustedes en grupos de trabajo eligen una especie nativa nuestra de nuestros ecosistemas colombianos. Si tienen dudas sobre la especie que ustedes han escogido, si es nativa o no, pues para eso estoy yo, me preguntan, me escriben o aprovechan este espacio del día de hoy y revisamos si es una especie nativa o introducida, foránea, exótica, invasora, que hay pues unas características y unas categorías al respecto. Entonces el 15 de mayo, como les he explicado, ahí está la explicación, la guía, cualquier duda que tengan, es solo también que me la manifieste. Bueno, y hay otra actividad que se llama Redescubriendo la riqueza cultural de Colombia, que es para entregar, es de hoy en 8 días, el próximo 10 de abril de 2022. Ahí también está la guía, está la explicación y nuevamente todo lo que consideren con respecto a esas actividades, pues yo estoy aquí para resolverlas. Entonces con eso cerraríamos, pues cumpliríamos con lo de la unidad 1. Y la unidad 2, que es la que vamos a comenzar a trabajar a partir del día de hoy, que es la de problemáticas de la biodiversidad, igual tiene una introducción que ustedes van a leer con mucho cuidado y tiene unas actividades relacionadas. Entonces una de esas actividades, empecemos por esta que aparece aquí de segunda, cuestionario sobre problemáticas de la biodiversidad. Ese cuestionario es para realizar
del 29 de abril al 1 de mayo. Todavía nos falta prácticamente todo el mes para que se realice. Recuerden que los cuestionarios son de viernes a domingo. No se abre sino de viernes a domingo. Si ustedes dejan para el domingo a las 6 de la tarde, probablemente, como muchos dejan para el domingo a las 6 de la tarde, entonces el sistema se bloquea. Y cuando digo muchos, no son solamente ustedes que estudian esta materia, sino todos los estudiantes de todas las materias. Dejan para hacer la actividad el domingo a las 8 o 9 de la noche y el sistema generalmente se bloquea. Además, porque tengan en cuenta que @Medellín no es solamente del Colegio Mayor, ahí está el ITM, el Pascual Bravo y otras instituciones. Entonces, recomendación, tienen viernes, sábado y domingo para hacerlo, no dejarlo para el viernes después de las 7, para el domingo después de las 7, 8 de la noche. Bien, entonces tenemos el cuestionario, ustedes ya saben cómo se maneja. Y tenemos dos actividades también asociadas, una que es compilación de noticias sobre problemáticas de la biodiversidad. Esta actividad va hasta el 10 de abril, hasta la próxima semana. Es una actividad sencilla de realizar, básicamente un formulario en Google que indica unos pasos a seguir, con unas preguntas pues específicas que están planteadas, que inclusive están acá. Aquí dice: las preguntas del formulario Google son estas. La idea es que como grupo las preparen previamente y uno de los integrantes las sube, siempre y cuando no se les olvide colocar quiénes hacen parte del grupo, porque si no colocan esta parte, aunque en este caso es obligatorio, hay que hacerlo, pero si solamente coloca el nombre, el que lo subió, pues solamente se le califica a ese que lo subió, ¿cierto? Entonces es un formulario que yo les pido, no sé, la verdad no sé, voy a mirar si alguno, no, aquí no me da para mirarlo, si alguno ya lo hizo, pero si tienen alguna dificultad también por favor me lo hacen saber, porque este formulario es la primera vez que lo creo en la materia. Para este semestre es la primera vez que lo coloco, entonces hay veces con los formularios uno se equivoca, no los abre para cualquier persona, en fin. Entonces si ven alguna inconsistencia me dicen. Sí, Natalia, cuéntenme. Eh, yo con respecto al formulario he ingresado, pero pide un permiso. Eso es lo que yo necesito saber. ¿Y tú le has dado clic como para que te habiliten el permiso? No. Entonces hagan eso esta semana. Yo ahorita lo reviso, pero no acá porque me enredo con eso. Pero yo traté de mirar. ¿Alguien ha ingresado? ¿Alguien lo ha hecho? De los que está acá. No, listo. Igual ahorita reviso, pero por favor, inmediatamente me escriben un email y me mandan un pantallazo. Recuerden que eso es la manera como se hace. Si no les abre, toman un pantallazo, me mandan al profe un email y ya el profe trata de solucionarlo. Listo, Natalia, entonces yo le agradezco. Sí, si yo ya hubiera recibido algún mensaje de acceso, de solicitud de acceso, yo ya me hubiera dado cuenta que efectivamente quedó cerrado. Entonces, bueno, ahorita lo reviso. Bien, entonces está la actividad del formulario y está una actividad que se llama Notebio, que es tipo como una noticia de la biodiversidad, como hacer un reporte sencillo sobre una especie en particular. Aquí está también las indicaciones, también es para la próxima semana, para el 10 de abril, para el próximo domingo. Equivale al 5% del valor total de las actividades de seguimiento, es decir, es una actividad de seguimiento y también tiene un formato que básicamente es darle seguimiento a ese formato y cumplir con la actividad. En esta actividad también se pide hacer una nota, tipo noticia, sobre una especie de nuestra biodiversidad. La recomendación para que se les facilite el trabajo es que lo hagan sobre la misma especie que están haciendo el monitoreo, sobre el mismo individuo, sea de flora, de fauna. Es la recomendación. Si lo quieren hacer sobre otra, no hay ningún problema, lo pueden hacer sobre otra. Pero les recomiendo que lo hagan sobre la misma. Inclusive, pues, hay información que se utiliza tanto en la una como en la otra. Por ejemplo, el nombre científico y el nombre común, ¿cierto? Acá hay una duda que siempre sale, es el compilador. En este caso, el compilador son ustedes. O sea, son ustedes los encargados de hacer el notebio. Aquí, una palabra que a veces nos enreda, pero es que ¿quién hizo la compilación de la información de la noticia? Entonces aquí colocan básicamente los nombres de los integrantes. Yo creo que ese término va a tocar cambiarlo o explicarlo mejor porque cada semestre genera dudas y cada semestre se me olvida actualizarlo acá. Entonces, los compiladores son ustedes mismos que hacen la actividad. Bueno,
de una vez eso. Listo. Entonces básicamente esas son las actividades que tenemos asociadas a la unidad 2. Esa unidad se desarrolla durante todo este mes. Y bien, lo que les digo, pues tiene poca presentación, muchachos, de verdad, que alguien por allá el 2 de mayo venga y me diga pues que se le olvidó hacer el formulario cuando las fechas están establecidas, están los encuentros sincrónicos, queda la grabación, está la agenda de avance, es decir, la materia está totalmente estructurada para realizarla sin ningún inconveniente. Así que es vergonzoso pues que alguien venga y me diga que se le olvidó. Sientan vergüenza por eso, sean más comprometidos ahí ustedes mismos. Bien, bueno, entonces, como todo encuentro sincrónico, lo que hacemos es pasar a presentar de manera magistral, pues así rápida, no en interacción, sino yo a ustedes, porque yo espero pues que ustedes participen, pero si no, pues también es mi responsabilidad y obligación darles alguna información sobre los textos. Entonces tenemos estos 4 textos que fueron colocados para la lectura. Uno que habla sobre las amenazas de los tratados de libre comercio a la biodiversidad en nuestro país. Hay un texto que es un poco, que no habla tanto de problemas, pero sí de un término que hoy en día se utiliza mucho, que se llama los servicios ecosistémicos. Considero importante que ustedes, que son de diferentes áreas del conocimiento, tengan información sobre esta terminología y cómo ella está relacionada con el análisis, el estudio de los problemas de los ecosistemas y de la biodiversidad en Colombia. Hay otro texto que habla sobre la fragmentación de los hábitats, la pérdida de la riqueza de nuestra biodiversidad a través de un término que se llama fragmentación. Es una realidad para muchos de ustedes, especialmente para los que trabajan con infraestructura, los que trabajan con obras, los que trabajan en planificación, en planeación urbana. También es un tema de mucho interés, así como lo es este otro tema sobre, bueno, realmente no es un tema, sino un extracto, un capítulo que se saca de este libro del arbolado urbano y que también tiene que ver mucho con fragmentación, y que el interés mío de que ustedes lo lean es que se sientan identificados algunos profesionales como, además de los ambientales, que como les digo que lógicamente este es un tema de total competencia de los ingenieros ambientales y tecnólogos en gestión ambiental, pero otros profesionales se van a ver muy identificados, por ejemplo, los de planeación y desarrollo social, los de arquitectura, los de gestión catastral, los de construcciones civiles. Ese es un tema que tiene mucho que ver con ustedes, este tema de la fragmentación y la gestión de la biodiversidad en las áreas urbanas. Bueno, entonces comenzando con la primera parte, que tiene que ver con la respuesta principal de los problemas de la biodiversidad en Colombia y en el mundo. Entonces, partiendo de esta pregunta de por qué se afecta, por qué se altera, por qué se degrada, por qué se pierde la biodiversidad en nuestro país y a nivel mundial. Entonces, el primer asunto que nos afecta en Colombia y en el mundo es el cambio que sufren los hábitats o los ecosistemas o esos lugares donde habita nuestra biodiversidad, y ese cambio en los hábitats se da por las actividades humanas, por las actividades que nosotros desarrollamos, principalmente la tala de bosques para actividades como la ganadería, la agricultura, la minería, la construcción de carreteras y otra serie de infraestructuras o de proyectos de desarrollo de gran envergadura que se desarrollan en nuestros bosques, en nuestros humedales, en nuestros océanos, como por ejemplo la construcción de puertos, que es algo que se viene en nuestro país en los próximos años. En los próximos años hay unos proyectos fuertes de construir puertos, principalmente en la zona de Urabá, en el departamento de Antioquia. Y eso va a tener grandes afectaciones hacia la biodiversidad, ¿cierto? Entonces son todas esas acciones humanas asociadas a lo que se llama el desarrollo, al progreso, a la modernidad, a la tecnología, al libre comercio, al fomento del crecimiento económico, que acaban afectando a nuestra biodiversidad. Ese es uno de los principales problemas. Como les digo, es colombiano y es mundial, así como el segundo, el del cambio climático. Asociado también a esas actividades económicas, pues nosotros venimos haciendo, afectando principalmente la concentración en la atmósfera de los gases de efecto invernadero,
esa concentración de los gases de efecto invernadero genera lo que se llama técnicamente el calentamiento global, y ese calentamiento global viene afectando las funciones de los organismos, el crecimiento, el comportamiento, de las poblaciones que están conformadas por los individuos de diferentes especies en el ecosistema. Inclusive afecta la distribución de las especies en los ecosistemas, lo que se llama la migración. Hoy en día identificamos especies que van como andando, van migrando hacia otros lugares porque sencillamente los ecosistemas originales ya están más fríos o están más calientes. En realidad lo que ocurre principalmente es que están más calientes, es decir, aumenta la temperatura. Entonces se comienzan a ver especies que migran hacia otros lugares encontrando situaciones ambientales similares a las que ellas están acostumbradas. Inclusive eso sucede con el ser humano. También se habla mucho de que el ser humano viene migrando de lugares que definitivamente las temperaturas están subiendo de una manera poco tolerante a las condiciones humanas tradicionales, pues a lo que ciertas comunidades humanas han tolerado, y lo que ellas buscan es mejor confort, mejor calidad climática, ¿cierto? No es un secreto lo que sucede, por ejemplo, en muchas personas que migran de Medellín hacia la zona hacia el norte, hacia la zona de San Pedro, hacia la zona de San Félix o hacia la zona del oriente antioqueño. Muchas de ellas, lógicamente también si tienen con qué desde el punto de vista económico, lo hacen porque, entre otras razones, por muchas, pero entre otras, porque las condiciones ambientales y climáticas de Medellín ya no les son tolerables y buscan unos lugares un poco más cercanos a ese confort climático, que es como se llama, el confort climático, ¿cierto? Entonces, también, por ejemplo, la arquitectura tiene mucho que ver acá. El tema de construcciones, nuevamente, esas construcciones bioclimáticas, esas construcciones adaptadas a las condiciones climáticas de un lugar. Los arquitectos y los constructores civiles de nuestra universidad son expertos en esos temas, en buscar además ¿cómo es que se dice? Materiales sostenibles para la construcción. También los diseños se busca que sean adaptados a las condiciones climáticas de un lugar, de manera que busquemos ese confort y ese bienestar pues como sociedad. Hay un tema que es trascendental, que para muchos es desconocido, más que todo pues para los que no son del área ambiental, y que es una de las principales problemáticas de la biodiversidad a nivel mundial y en Colombia, y son las especies invasoras, las especies exóticas invasoras, o sea, que son especies que son introducidas, especies que no son originalmente del ecosistema, por eso se llaman exóticas, por eso no son nativas, no son oriundas, no hacen parte del ecosistema. Entonces, introducir especies exóticas en ecosistemas de donde ellas no son originarias, tienen un problema, y es que amenaza a los individuos, a las poblaciones originarias o a las poblaciones de especies nativas. En Colombia nosotros tenemos muchos ejemplos. Por ejemplo, la rana toro, el caracol africano, el buchón de agua, el retamo espinoso, el hipopótamo, el ojo de poeta, y podríamos incluir otro listado. Tenemos una problemática particular y que es muy llamativa, que es la del hipopótamo. Ahorita le damos pues una revisadita a cómo está esa situación de esa especie invasora en nuestro país. Nuevamente, asociado a eso que hablábamos ahora de cambios en el hábitat, hay algo que se llama la sobreexplotación de los recursos o de los servicios que prestan nuestros ecosistemas. Y básicamente es esa búsqueda constante que tiene el ser humano de querer abarcar, crecer, dominar, controlar, vender, comprar. Nosotros estamos en una sociedad en la cual tenemos un crecimiento desbordado. A nosotros no nos interesa, todos ustedes y mi persona, queremos tener celular, queremos tener portátil, queremos tener bicicleta, queremos tener, si es posible, una buena casa, queremos tener ropa, queremos comer bien. O sea, nosotros siempre estamos buscando el confort, el bienestar, y eso hace que siempre nuestra avaricia y nuestro interés por vivir mejor hace que explotemos la capacidad que tienen los ecosistemas de ofrecernos los servicios, y sobreexplotemos la biodiversidad. O sea, sobrepasamos algo que se conoce como la resiliencia de los ecosistemas, que es esa capacidad máxima de soportar nuestra carga, nuestra presión. Nosotros como especie
del ecosistema, el Homo sapiens, como una de las especies, estamos siempre sobreexplotando los recursos que nos ofrece el ecosistema y eso es un gran problema que afecta a la biodiversidad en Colombia y a nivel mundial. Y finalmente estamos alterando los ciclos naturales del ecosistema y afectando consecuentemente nuestra biodiversidad a través de alterar ciclos, por ejemplo, como el del nitrógeno, que es uno de los principales que se ha alterado en estos días con lo que está sucediendo con el conflicto entre Rusia y Ucrania. Hemos descubierto algo que, por ejemplo, no sabíamos, ¿cierto? O que la mayoría de personas no sabían, que la mayoría de productos para la nutrición, lo que se llaman los fertilizantes, que utilizamos en nuestro país, prácticamente la mitad de ellos provienen de Ucrania. Pero hay un fertilizante que es el principal, que se llama la urea. Y la urea es un producto químico elaborado a partir de nitrógeno. O sea que el nitrógeno que está originalmente en Ucrania, en las reservas de nitrógeno de Ucrania, es un mineral que está allá como en muchos otros lugares del mundo, pues el 50% del nitrógeno que consumimos en Colombia viene de Ucrania. Entonces eso genera un desbalance. Y lógicamente Ucrania no le vende solo a Colombia, le vende a Brasil, le vende a China, le vende a una cantidad de países del mundo. Esa es la gran preocupación que hay en este momento en el mundo. El nitrógeno de Ucrania en los países productores, en los países agrícolas, ¿cierto? Pero por ejemplo hay países como Alemania que están preocupados por el gas. Prácticamente el 50-60% del gas que consumen los alemanes, bueno, ese no viene de Ucrania, ese viene sí directamente de Rusia. Pero básicamente es lo mismo, muchachos. Se ha generado un desbalance a nivel mundial en esa economía globalizada de llevar para allá, de traer para acá. Se ha generado un desbalance y hay un desbalance muy preocupante en términos de la afectación a la biodiversidad, que es el desbalance que ha generado la producción, consumo, venta de nitrógeno a nivel mundial tanto para fertilizantes. Eso ha afectado la calidad del aire. Eso se ha visto en la concentración de este elemento, del nitrógeno, en los vertimientos, en las aguas residuales, en las aguas que llegan a nuestros ríos, a nuestras quebradas, y que se expresa, por ejemplo, mucho con algo que se llama el buchón de agua. Esa foto la debería de colocar en una presentación, pero igual coloquémosla por acá, que para muchos para probablemente todos de nosotros es una imagen muy cotidiana, muy de nuestro día a día, pero lógicamente pues por no ser del área ambiental, pues no tenemos noción, conocimiento de dónde sale, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, esta es la represa de Hidroituango. Bueno, este es el río Cauca y en la represa de Hidroituango esto se llama exceso de nitrógeno, que técnicamente se llama eutrofización o eutroficación, y es uno de los grandes problemas que agobia a la biodiversidad a nivel mundial, ¿cierto? A nivel mundial. Esto se llama ecosistemas sobrenutridos, o sea, haciendo el símil con un ser humano, esto sería un ecosistema obeso, un ecosistema gordo, un ecosistema de más de 100, 150 kilos, comparándolo con una persona, ¿cierto? Es un ecosistema con exceso de nutrientes y eso es muy malo para la biodiversidad, porque entran especies invasoras como esta, que se llama buchón de agua, que son tolerantes a ese exceso y lo que hacen es comerse, evitar, poblar, dominar el ecosistema y evitan el crecimiento de las especies tradicionales, además de problemas asociados a la carga de oxígeno, a la disponibilidad de oxígeno para la vida, por ejemplo en estos ecosistemas acuáticos, donde el nitrógeno viene causando muchos problemas a nuestra biodiversidad. Y tenemos un caso pues particular en Colombia que siempre es importante pues colocar ahí en la discusión, que es el tema de los hipopótamos, que es una especie exótica porque es nuestra y es invasora, como uno de los problemas que afecta a la biodiversidad, es invasora por unas características que ya vamos a entender y es una de las grandes problemáticas. A ver, porque es que especies exóticas hay muchos, muchachos. Por ejemplo en América no habían vacas, ¿cierto? Entonces las vacas son exóticas. Bueno, lo que pasa es que las vacas no las podemos considerar animales silvestres porque han sido pues domesticados y por otras razones, ¿cierto? Pero es decir, especies exóticas hay muchas. Lo que pasa es que no todas son invasoras y ese es el asunto problemático. Cuando una especie que es exótica se considera invasora. Y hay una resolución que en nuestro país, este punto no va acá, en nuestro país, que es la resolución 1204 de 2014,
que habla de cuáles especies son consideradas invasoras. Y una especie que es considerada invasora en nuestra biodiversidad significa que es una especie que se puede sacrificar, que se puede eliminar, ¿cierto? Y hace 15 días, un mes máximo, el hipopótamo finalmente, después de muchas discusiones en Colombia, fue incluida dentro del listado de especies exóticas invasoras. Es decir, que a partir de este momento, los hipopótamos no es ilegal que se maten, que se sacrifiquen, ¿cierto? Se pueden sacrificar porque ya pasaron a este nivel de especie invasora. ¿Y por qué se llega a ese tipo de conclusiones con, con los hipopótamos como especie invasora? Por estas características que están acá y que es importante que ustedes entiendan ahí en este aprendizaje de la biodiversidad. Primero que todo es nativo de África subsahariana, eso ya lo tenemos pues claro. Pasa el día refugiado en el agua y emerge en la noche a pastizales aledaños para alimentarse de plantas. Por ejemplo, algunos de los muchachos que están aquí ven conmigo la materia de ingeniería ambiental de gestión de ecosistemas y conocemos directamente el caso en la zona de Puerto Triunfo y conocemos, por ejemplo, el riesgo que implica esto, que ellos salgan por la noche y los pescadores también salen por la noche. Entonces hay un gran riesgo para los pescadores que un hipopótamo de estos les voltee la canoa y pues ellos no se lo van a comer porque son vegetarianos, pero pueden causarle la muerte y pues que uno vaya por el río Magdalena y que se voltee por la noche la lancha no es para nada agradable, ¿cierto? Entonces es muy peligroso para la vida humana esta especie invasora. La especie ha sido introducida en diferentes países de cautiverio, principalmente en zoológicos. En Colombia fueron introducidos 3 parejas en la hacienda Nápoles, que es la historia pues, que conocemos todos seguramente, de Pablo Escobar, y que posteriormente se volaron, se dispersaron por toda la zona del Magdalena Medio. El hipopótamo se considera invasor, dado principalmente porque tiene una capacidad de persistir en diferentes condiciones, inclusive a sequías, condiciones húmedas, pero inclusive a sequías, en áreas donde, bueno, no es lo que dice acá, pero inclusive en zonas donde no es nativo, como es el caso de Colombia, ¿cierto? Es una especie que vive muchos años, puede vivir hasta 50 años, bueno, listo. Y miremos esta última parte, que es la más importante. Su gran tamaño, su alto consumo de vegetación y la ausencia de depredadores naturales, esta es la principal característica de una especie invasora, que naturalmente no hay quien la controle, entonces ellos viven a su libre albedrío, a su placer, pues viven felices, por ejemplo en Colombia, porque no hay quien los mate, desde el punto de vista natural, no tienen un conflicto con ninguna otra especie. Entonces eso dificulta su manejo y control, además que por ser tan grandotes, porque aumentan el tamaño, alteran lo que les decía ahora, por ejemplo con el nitrógeno, alteran las condiciones físico-químicas y biológicas de los lugares donde está, compactan el suelo, cambian las dinámicas de las aguas lénticas, o sea, lentas, o sea, de los lagos, lagunas, humedales, de los ríos. Léntica significa, es más fácil de entenderlo, es lento, aguas lentas, río, humedales, lagunas, ciénagas, y aguas lóticas son aguas no lénticas, aguas que fluyen un poco más rápido, principalmente en nuestros ríos y quebradas. Listo. O sea, tienen muchos problemas. Eutrofización, el problema del nitrógeno asociado a la orina, asociado a las heces, contaminan nuestros cuerpos de agua. O sea, son un gran problema, ¿cierto? Pero hemos escuchado, por ejemplo, en los últimos días una noticia de que una familia antioqueña adoptó un hipopótamo bebé como su mascota. Esa familia me parece raro, pues porque ellos conocen los hipopótamos y ellos saben el tamaño que van a tener en unos años, entonces me parece muy poco lógica esa opción, pero lo que sí es cierto es que eso es ilegal. Es ilegal porque una especie exótica invasora no se puede tener como mascota, es ilegal. Entonces a esas personas seguramente les van a decomisar esa especie porque no se puede tener. Usted no puede tener una especie exótica invasora, un lobo, un oso panda, no sé, una ballena pues de esas, lo que sería pues como complicado tenerla, un mapache, ¿cierto? No se puede tener como mascota porque son especies que no son de nuestro ecosistema. Bueno, hay también uno de los documentos, el que tiene que ver con la evaluación de los ecosistemas del milenio, habla sobre estos conceptos que tienen que ver con los servicios ecosistémicos, que básicamente los servicios ecosistémicos es una manera de evaluar
nuestros ecosistemas, dentro de ellos la biodiversidad de ellos, y básicamente los servicios ecosistémicos tienen que ver con los beneficios que nosotros, que las personas, obtenemos de los ecosistemas. Y no son solamente beneficios ambientales, sino también beneficios económicos o culturales. Entonces, por ejemplo, la biodiversidad, por ejemplo, la madera, por ejemplo, la piel de una especie que utilicemos para algo, por ejemplo, capturar una especie como proteína, comer un animal del monte como proteína, eso es un servicio que prestan los ecosistemas, ¿sí? Y eso está asociado a nuestra biodiversidad. Y esos servicios que nos benefician directamente son los que se conocen como servicios de aprovisionamiento, o sea, que nos aprovisionan de algo, de alimento, por ejemplo, de agua, ¿cierto? Nuestros ríos, nuestras quebradas, nuestras lagunas nos prestan unos servicios asociados al agua. ¿Para qué utilizamos el agua? Para consumo del ser humano, o sea, agua potable, para regar, para lavar las matas, para lavar los carros, para lo que sea. Todo eso son servicios que nos prestan los ecosistemas. Las maderas, las fibras, los combustibles, para calentarnos, para producir en la industria, ¿cierto? Aquí todavía hay industrias, por ejemplo, textiles en el municipio de Itagüí, que todavía utilizan carbón, algunas hasta leña utilizan para producir textiles, o también en Itagüí, por ejemplo, hay un tema asociado a las ladrilleras, donde todavía utilizan muchos combustibles que no necesariamente son de hidroenergía, por ejemplo, combustibles asociados al carbón, ¿cierto? En la zona de Itagüí. Todos esos son servicios de los ecosistemas. Hay otros servicios que se llaman de soporte, que están asociados, por ejemplo, a los ciclos de nutrientes, a la fotosíntesis, a la formación del suelo. Yo no les voy a entrar en mucho detalle con estos muchachos porque probablemente haya alguna información que no sea muy necesaria para la mayoría de ustedes, porque no están muy relacionados con lo ambiental, pero sí me parece muy importante que todas las áreas del conocimiento, biotecnología, administración de empresas turísticas y todas las que siempre menciono, tengan en cuenta que este concepto es muy útil para todos ustedes y debe ser dominado, por decirlo así, o conocido por las diferentes ramas de la ciencia. Por ejemplo, gastronomía. Todo lo que hace un gastrónomo es utilizar la biodiversidad y los servicios del ecosistema asociados a la producción de alimentos. O sea, la mesa, cuando servimos la comida, sea en la casa o en un restaurante, es una expresión de la biodiversidad y de los servicios ecosistémicos que tienen nuestros ecosistemas. Claro, la mesa con la comida que hay, pues también tiene especies introducidas, ¿cierto? Porque muchos de nuestros alimentos, por ejemplo el salmón, no son de nuestros ecosistemas, pero la mesa expresa esa biodiversidad de nuestros ecosistemas. Y hay algo que son muy importantes, por ejemplo, para las áreas de planeación y desarrollo social y tecnología de gestión comunitaria, y son los servicios culturales, porque es que hoy en día la biodiversidad, y lo vimos en la unidad pasada, y hay una tarea relacionada con eso, la tarea que están haciendo para la semana entrante. La biodiversidad no es solamente pensar en el pajarito, pensar en la lombriz, pensar en la culebra, pensar en el oso, en lo que llamamos pues coloquialmente en Antioquia el gurre, ¿cierto? O cualquier otra especie pues, de nuestro ecosistema. Nuestra biodiversidad también está asociada a la diversidad cultural, y en países como Colombia, donde tenemos comunidades étnicas, afros e indígenas, hay un gran interés por proteger, por conservar esa diversidad cultural o esa biodiversidad cultural, asociada en lo espiritual, en lo tradicional, en lo ancestral, en lo educativo, ¿cierto? En la belleza de muchos de nuestros lugares, que son lugares que por una cuestión de cultura, de tradición, de belleza, nosotros conservamos. Se me viene a la cabeza en este momento algo que no es colombiano, pero yo creo que sirve mucho para la referencia. Por ejemplo, Machu Picchu, ¿cierto? Machu Picchu para los peruanos es, supongo yo, que no soy peruano, es lo máximo desde el punto de vista de la representación cultural que ellos tienen. Jamás un peruano, creería yo, aceptaría que construyan una hidroeléctrica, aunque eso es muy alto, difícil, o que construyan una autopista, o que construyan un proyecto de energía solar, o lo que sea que afecte a Machu Picchu. O sea, pasa a ser parte esencial de su biodiversidad, de su diversidad cultural. Y así seguramente en Colombia nosotros tenemos pues muchos ejemplos. Bueno,
Y hay otro servicio que se llama de regulación, pero dejémoslo ahí quietecito, que ese quizás sí esté mucho más cercano a las temáticas ambientales. Entonces es importante pues que ustedes conozcan esos términos y los coloquen al servicio de las profesiones que ustedes desarrollan. Vuelvo y les insisto, gastronomía, todo que ver con este estudio con esto que habla de servicios ecosistémicos. El área social, todo que ver. El área de la construcción, nuevamente trayendo ahí a las carreras de construcción sostenible, arquitectura, etcétera, etcétera, todo que ver, porque es que la construcción sostenible es la utilización de los servicios de los ecosistemas de una manera más adecuada. Bueno, y les pido disculpas muchachos a los que de pronto se me pasan por la cabeza, pero lo que pasa es que como yo hago parte de la facultad de arquitectura e ingeniería, pues también como que siempre se me viene un poco más eso. El turismo, administración de empresas turísticas, totalmente relacionada con estos servicios culturales, ¿cierto? Bueno, eh, esta yo no voy a entrar en ella, porque no es necesario con lo que les acabo de explicar, con eso queda tranquila. Bueno, otro de los documentos, muchachos, habla de una problemática que existe en nuestro país y está asociada a algo que se llama el libre comercio. El libre comercio asociado a unos términos con un contenido político bastante fuerte, pues bastante sensible, por decirlo así, que es por ejemplo lo que se llama las políticas neoliberales, ¿cierto? ¿Qué son las políticas neoliberales o políticas de apertura económica? Son políticas que en Colombia se establecieron principalmente a partir del año 91 y son políticas donde nuestro país se abre al mundo y comienza procesos o lo que se llama los TLCs o tratados de libre comercio, donde Colombia coloca en la mesa de negociación aquello que puede vender y los otros países colocan en la mesa de negociación aquello que puede vender, ¿cierto? Pero generalmente los países que más se benefician por estos tratados de libre comercio son los países que tienen mucho para vender, más que todo de lo que hoy en día nos gusta a nosotros, a la sociedad moderna. ¿Qué nos gusta a nosotros? Nos gusta el aire acondicionado, nos gustan las motos, nos gustan los celulares, nos gustan los carros, nos gusta la tecnología en todas las presentaciones, iPhone, cámara digital, lo que sea. Pero nosotros no tenemos eso para vender, tenemos eso para comprar. ¿Qué tenemos nosotros para vender? Principalmente nuestra biodiversidad, ¿cierto? Vendemos algunas otras cosas que también son de la biodiversidad, por ejemplo café, por ejemplo flores, por ejemplo ahora estamos vendiendo mucho aguacate. Eh, Finalmente eso es biodiversidad. Lo que pasa es que es una biodiversidad manejada en cultivos y es un poco diferente, pero también se coloca al servicio del mundo nuestra biodiversidad. Por ejemplo, a través de algo que preocupa mucho, que tiene que ver con la biopiratería. ¿Qué es la biopiratería? Como está ahí en negrita, la biopiratería es solicitar una patente o patentar una invención en que se han utilizado recursos biológicos, recursos genéticos o conocimientos tradicionales. Entonces, ¿por qué el documento es importante en esto que estamos discutiendo sobre problemáticas de la biodiversidad? Porque en Colombia y en los países principalmente amazónicos es muy común que ocurra la biopiratería. Lo que pasa es que la biopiratería es un negocio medio legalizado, es decir, es un negocio que no es, a pesar de que el nombre como que ya lo conduce a uno a pensar, se hablan de piratas, uno ya piensa en ilegal, y en realidad lo es, pero está medio que legalizado. Les voy a explicar por qué. Voy a poner un ejemplo concreto que me sucedió a mí. Resulta que hace como 2 años salió una convocatoria del Reino Unido, es decir, del gobierno de Inglaterra, y lo que es el Reino Unido, pues allá en la zona de la isla esa que está allá en Europa, y esa convocatoria era para apoyar proyectos de investigación en Colombia para buscar especies promisorias de nuestra flora, de nuestra biodiversidad, especies promisorias para nuevos olores, o sea, para esencias. Por ejemplo, esencias que se pueden colocar al servicio, por ejemplo, del mercado de los perfumes, ¿cierto? De la misma alimentación, de la gastronomía. Olores que puedan ser útiles para hacer que un producto sea más llamativo, en fin, listo. Entonces a mí me buscaron por estos temas pues que yo manejo de biodiversidad. Yo hice un contacto con una gente de la Universidad de Antioquia, que son ingenieros químicos, que saben mucho de estos temas de extraer químicos de los árboles. Entonces ellos me dicen,
no, a nosotros no nos interesa esa convocatoria. Y yo, pues me pareció raro, si Inglaterra está poniendo plata para investigar, ustedes son una universidad que investiga. Entonces ellos me explicaron, no, es que es muy sencillo, claro, ellos ponen la plata, pero lea la letra menudita. Si encontramos una especie promisoria, ellos tienen el derecho a patentar el descubrimiento. O sea, en otras palabras, nosotros estaríamos trabajando para ellos, ¿cierto? Entonces resulta que encontrar una especie súper promisoria que usted le echa al arroz o a los frijoles o no sé qué y da un olor que es maravilloso y enloquece a toda la humanidad, ese descubrimiento queda patentado por los ingleses en este caso, por estas entidades internacionales, en este caso de Inglaterra, que estaban buscando especies promisoras. Entonces ahí es donde entra la biopiratería, porque eso es una legalidad camuflada. Entonces se llevan nuestro conocimiento, se llevan nuestros recursos genéticos, se llevan nuestros recursos biológicos y finalmente acaban beneficiándose económicamente sin que esos beneficios, ahí miren lo que dice acá, sin el consentimiento previo del país de origen o de las comunidades indígenas o locales, ¿cierto? De las comunidades tradicionales. Que sanamente uno también ahí por ser ignorante o iluso o bien intencionado acaba cayendo pues en ese tipo de juegos. Por aquí siguen ustedes muchachos, muchas gracias. Acaba uno cayendo en ese tipo de juegos, ¿cierto? Entonces los tratados de libre comercio acaban siendo una gran oportunidad para que países, por ejemplo, como China ahora que se vino con todo para Colombia, a construir los puertos, a construir el metro de Bogotá, a manejar la mina en Buriticá, la mina pues que antes era de la Continental, ya la compraron. Esos muchachos, ellos también vienen buscando otras cosas y no es con mala intención, no es que ellos sean malos, no. Ellos buscan negocio como cualquier otra persona y ese negocio está a ustedes en su momento los pueden financiar, a los de gastronomía, a los de turismo, a los del área cultural y social, a los del ambiental. En cualquier momento les puede salir una oportunidad para trabajar una investigación buscando especies promisorias, pero claro que esos países están atrás de otros intereses, ¿cierto? Entonces, eso preocupa mucho en Colombia y hay muchas personas que se oponen a estos tratados, entre otras cosas por eso, porque les preocupa que todos esos recursos, ese conocimiento, esos recursos biológicos y genéticos, finalmente se los lleve otro, como sucedió por ejemplo hace 500 años cuando se llevaron gran parte de nuestras riquezas y que esos otros sean los que económicamente acaben sacándole el jugo a eso. Bueno, entonces ahí está el tema de la biopiratería. Y el último asunto, muchachos, relacionado con esas problemáticas de la biodiversidad, que es uno de los documentos que está colocado ahí, tiene que ver con la fragmentación. Entonces la fragmentación básicamente es la alteración de la estructura original de nuestros ecosistemas. Entonces esa fragmentación se da por deforestación para la ganadería, se da porque nosotros en las áreas urbanas constantemente estamos creciendo, estamos buscando nuevos lotes, ahí vuelven y entran los arquitectos y constructores echando ojo por dónde puedo comprar un lote nuevo. Entonces eso constantemente va alterando la estructura original de los ecosistemas y por tanto fragmentando los hábitats donde vive nuestra biodiversidad. Entonces básicamente la fragmentación, muchachos, es eso que se ve en esta fotografía acá. Esto es en una región pues española donde a través de la deforestación establecieron unos cultivos muy útiles para nosotros porque si no nos morimos de hambre, pero esos cultivos inevitablemente fragmentan, separan, dividen los ecosistemas originales y eso genera islas. Entonces aquí quedan unas especies que, por ejemplo, si son terrestres, ya no se pueden volver a comunicar por acá con su familia, con sus especies, con sus individuos similares y genera pues problemas, erosiones, degradaciones de nuestra biodiversidad. Esto a pequeña escala pues, pero a gran escala pues sabemos que podríamos tener muchos ejemplos. Entonces lo que busca solucionar los problemas de fragmentación básicamente es generar como unos corredores, aquí con esta línea azul yo trato pues como pedagógicamente de explicarles qué significa un corredor biológico o un corredor de conectividad y un corredor básicamente lo que significa es eso. ¿Cómo podemos conectar estos dos fragmentos que las actividades humanas han separado, han desfragmentado, de manera que, a pesar de que es necesario que sigamos teniendo comida, los ecosistemas y la biodiversidad puedan mantener su conectividad, que también es el otro término que se utiliza para eso, la conectividad en áreas que han sido desconectadas.
Pero eso, muchachos, no es solamente pues en el Amazonas o en el Chocó o en el Bajo Cauca o en el Urabá o por allá muy lejos de Medellín, no. Esos problemas asociados a la fragmentación también se discuten y se viven en las áreas urbanas. Vuelve y entra el caso. O sea que esto no es solamente un tema ambiental, esto es un tema de planeación, un tema de planeación urbana, un tema de planeación social, un tema de desarrollo. Y por eso es un tema que es transversal a tantos de los que están aquí escuchando esta charla. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se discute el tema en las áreas urbanas? Entonces, por ejemplo, en las áreas urbanas se habla de unos parches que son como unas islas, ¿cierto? Este es el municipio de Bello. Bello antes, hace pues 300 años, era un solo bosque, era algo parecido como esto acá, ¿cierto? Pero lógicamente el crecimiento urbano de la ciudad ha hecho que Bello, en Bello se priorice una matriz, aquí, matriz, que es la característica dominante de un lugar. La matriz de Bello es una matriz totalmente urbanizada, no hay discusión al respecto. Pero ¿qué pasó en Bello? Que en Bello quedaron unas islitas que se llaman parches, pero en Bello hubo muy mala planeación de esas islitas, porque esas islitas no están conectadas. Entonces este parquecito, que es cualquier parque de los barrios de Bello, este es otro parque de un barrio de Bello, esos parques están totalmente desconectados, no hay corredores. O sea que a pesar de que hay unas áreas verdes, que uno podría llamar ecosistemas con alguna biodiversidad, en Bello ha habido muy mala planificación y no hay conectividad. Lo que se busca entonces es tratar de hacer esos corredores para que las áreas urbanas, a pesar de ser tan intervenidas, todavía sigan siendo útiles para la biodiversidad. Esta foto no es de la mejor calidad, pero muestra, por ejemplo, cómo esta es la ladera oriental de Medellín, o sea, como la zona de Buenos Aires y toda esa zona de Santa Elena. Entonces, todas estas quebradas que van cayendo hacia el río Medellín, la quebrada Santa Elena y otras, acaban siendo lo que se llama corredores de conectividad. Estas líneas verdes que se ven son las avenidas, ¿cierto? Que en términos pues de las direcciones de Medellín corresponde a las carreras, que las calles van en este sentido. Entonces mire que hay una intencionalidad también en que los árboles se coloquen, no es una cuestión solamente de bonito. Ay, qué árbol tan bonito, ay, es que me da sombra, sí, bacano. ¿Le sirve a los pajaritos? Claro que sí, pero también es una intencionalidad planificada, ¿cierto? Y Bello probablemente esté pensando en mejorar esto, no sé, pero la zona de Medellín sí. Entonces, por ejemplo, asociado a esos temas de conectividad, ordenamiento territorial, planificación del territorio, mejoramiento de las condiciones de la biodiversidad en zonas urbanizadas, por ejemplo, Medellín hace unos años viene trabajando, pongámoslo de una vez acá, en un proyecto muy bonito, proyecto que ojalá le sigan metiendo la mano, que se llama el Cinturón Verde Metropolitano. ¿Cuál es el sueño que hay en Medellín? El sueño es que todas estas partes altas de la ladera, tanto oriental como occidental, aquí tendríamos a Santa Elena, Guarne, y esa parte pues yendo hacia el Retiro, y aquí tendríamos pues San Cristóbal, San Félix y toda la parte occidental. El sueño que se tiene en Medellín es que todo este verde se convierta en un gran bosque. ¿Con qué propósito? Con el propósito pues de mejorar las condiciones ambientales, con el propósito de mejorar la conectividad de todas estas zonas de la biodiversidad y también con el propósito de desincentivar o frenar el crecimiento urbano de Medellín, ese crecimiento urbano desbordado hacia estas laderas. Es muy difícil porque sabemos de las dificultades económicas, probablemente muchos de nosotros hemos vivido situaciones parecidas, yo pues yo lo digo con total orgullo o naturalidad de que yo hago parte en su momento de una casita que mi familia compró en estas zonas de ladera, ¿cierto? Porque son casas más baratas. Entonces para muchos no es fácil comprar pues acá en mi río, no sé cómo es que se llama eso ahí por Ciudad del Río o en Laureles o en la Floresta, ¿cierto? O sea, hay personas que la mayoría, la posibilidad económica de construir legal o ilegalmente en estas laderas. Entonces hay una gran preocupación también por el tema de gestión del riesgo, de las afectaciones que puede haber a la vida humana y a los daños que se causen. Entonces hay un sueño grandote. Pero ese sueño se ha venido materializando poco a poco, porque es que no es solamente sembrar árboles, ¿no? Hay que crear unas condiciones para el acceso, para el turismo, para el ecoturismo. Entonces un poco estos diseños que probablemente algunos de ustedes hayan visto en los barrios altos que uno llama, son barrios que hacen parte de ese proceso de planificación asociado
a mejorar la conectividad ecológica, las condiciones de la biodiversidad, pero al mismo tiempo a mejorar el bienestar pues, de las personas que vivimos en este valle de la Burrá. Entonces miren muchachos que el tema de la biodiversidad es un tema que no es alejado para nada de la ciudad, no es alejado para nada de lo que ustedes hacen y y que es una constante pues en las discusiones que se tienen en términos de planeación social, de desarrollo, de gastronomía, de arquitectura, en lo ambiental vuelvo y les digo pues ni qué decir en términos de turismo, eso pues sería también seguramente hoy en día hay mucho turismo que tiene que ver con esto, nosotros lo hemos recorrido, cuando digo nosotros somos los estudiantes de ingeniería ambiental, algunos porque hacemos parte de un semillero, nos recorremos estos cerros, ¿cierto? Hacemos recorridos en los cerros El Volador, Nutibara, La Asomadera, El Picacho, Pan de Azúcar, que también hacen parte de todos estos proyectos de ciudad. Bueno muchachos, entonces ahí termino pues con la parte magistral. Nuevamente, si hay alguna inquietud, si no, siguiendo la misma dinámica, ahí están los temas colocados en eso, Cata. Así es como lo trajimos acá en la discusión de los hipopótamos, que nos acaba de ver. Eh, la dinámica está clara, estén pendientes de cuando yo los cito para el próximo encuentro sincrónico, seguramente es por ahí dentro de un mes, porque si partimos de la base de que apenas el 29 de abril van a hacer el cuestionario de esta unidad 2, o sea que es muy probablemente a la semana siguiente estaremos programando el encuentro sincrónico cuando ya estemos comenzando la última unidad de la materia. Cualquier duda que tengan, estoy disponible. Sí, muchachos, y si no es más, entonces feliz tarde. Hasta luego, profe, y muchas Listo, gracias. con gusto. Gracias, Chao, profe. vale. Chao, muchachos, cuídense mucho. Va para la grabación.